Muchas gracias, buenos días. Gracias por estar aquí, acompañar esta defensa de tesis, a los miembros del comité, a la profesora Edith, a Raúl por organizar, digamos, esta presentación. Y bueno, quería empezar comentando que esta investigación es resultado de 2 años de maestría en antropología social y es un entrecruce de temas que me interesan. Creo que se ha mencionado en otros momentos que las investigaciones son resultado, o más bien tienen que ver con las trayectorias de vida de quienes las proponen, ¿no? Y en este caso no es la excepción. Por un lado, los textiles es un tema que a mí me ha interesado de algunos años atrás. Quizá al principio era solo un interés meramente estético y a lo largo de la maestría se fue convirtiendo, se fue transformando esa percepción, que creo que es también un poco la consecuencia de estar en estos espacios académicos. Y por otro lado, el tema de la comunicación, que ha sido más mi perfil laboral, y esto dio paso a esta investigación a la que nombré Romper hilos o hacer nudos, disputas discursivas en torno a los textiles indígenas en la red sociodigital Facebook. Y tuve el acompañamiento de la profesora Edith Kaufer, quien es mi directora de tesis. Y bueno, quisiera ya empezar a entrar en materia y quería platicarles cómo llegué a este tema de investigación. Yo trabajé en una organización no gubernamental que se llama Impacto, que se dedica al acompañamiento de mujeres artesanas en diferentes municipios de los Altos de Chiapas. Y en esta organización yo formaba parte del área de comunicación y claro que estábamos enteradas de pues los diversos temas afines que se daban, ¿no?, alrededor de los textiles, y fue entonces que empezó a ser muy visible el caso de Alberto López Gómez. Alberto en ese momento era nombrado como un tejedor indígena tzotzil de Magdalena Aldama, y empezó a ser visible porque discursivamente se empezó a manejar que él estaba rompiendo estereotipos de género, ya que en la comunidad donde él nació, pues no era bien visto que un hombre tejiera en telar de cintura, ¿no? Esta es una actividad que está relacionada sobre todo a las mujeres, y entonces que él empezara a realizar esta actividad como que sí rompía un poco, ¿no?, con ese esquema de lo que debía hacer un hombre o una mujer en ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, esta fotografía es de una rueda de prensa que se hizo en el 2020, de cuando Alberto estaba anunciando que había sido invitado a Nueva York a dar una plática en Harvard, pero también iba a participar en la Semana de la Moda, ¿no? Entonces eso como que tuvo un gran alcance en medios de comunicación, y por eso llegó hasta nosotras esta nota, ¿no? Pero creo que pues decidí, digamos, tomar este caso porque esta foto pues era como bastante sugerente, ¿no? Pues aquí Alberto está siendo entrevistado porque en la rueda de prensa participaron las compañeras de Magdalena Aldama. Sin embargo, después los medios de comunicación se centraron mucho en la figura de Alberto, ¿no? Y aquí se nota mucho que las mujeres están, digamos, en la periferia y Alberto es como el centro, digamos, ¿no? Discursivamente, ese fue el centro, Alberto, ¿no? Y no es como señalar, sino decir que esto fue una consecuencia de una serie de reproducciones de discursos, y esto es a mí, digamos, lo que me interesa, ¿no? Pero bueno, yo no quería como quizá reforzar la idea del hombre, de esta figura, ¿no?, como de Alberto, y por eso quería hacer como este balance, por lo cual pues no solo me enfoqué en Alberto, sino también me enfoqué en el caso de Juana López, que bueno, yo a ella la conocí en Impacto también. Ella es de Santiago del Pinar, que es otro municipio tzotzil de los Altos de Chiapas. Ella es líder de diferentes grupos de mujeres indígenas, entre los que se encuentra un grupo de artesanas que se llama, bueno, ella es parte de este grupo de artesanas que se llama Choice Polavil, y también digamos que ella estudió psicología, entonces también da acompañamiento, ¿no?, a las mujeres, ¿no?, en estos espacios. Y bueno, creo que también está presente aquí Juana conectada, entonces
quería como ya empezar a hablar un poco del proceso a partir de estos dos casos, de Juana y Alberto. Los objetivos de la investigación, el general es estudiar discursos que Juana y Alberto construyen en torno a los textiles indígenas, y los específicos, conocer el vínculo de Juana y Alberto con los textiles indígenas, registrar continuidades, transformaciones, tensiones y otras particularidades de los discursos de Juana y Alberto sobre los textiles indígenas en Facebook, identificar escenarios y actores clave en los discursos de Juana y Alberto que visibilizan sobre el uso de textiles indígenas. Hay algo particular de esta investigación, que es que se hizo en línea. Digamos que el grueso de la información que se recuperó para el análisis se recuperó en una red sociodigital, en Facebook, y usé métodos de la etnografía digital. Yo decidí utilizar el Facebook porque me parece que es una aplicación que fue con la que empezaron, digamos, a interactuar y con la que tuvieron mayor alcance Juana y Alberto. Y bueno, también porque hay como una combinación, digamos, balanceada entre lo verbal y lo visual. Y también me apoyé, bueno, hubo también conversaciones por WhatsApp, entrevistas, el diario de campo y algunas sesiones fotográficas con Juana. Sin embargo, esto también fue complementario, ¿no?, a toda esta información que se generó a partir de esta etnografía digital, ¿no? En el caso de la etnografía digital, lo dividí en 3 etapas, ¿no? Estas 3 etapas lo que me ayudaron fue a crear perfiles de cada uno de ellos, saber cuáles son esas trayectorias de vida y cómo se fueron vinculando también con los textiles. También algunos elementos base, digamos, para entender esos discursos. Por ejemplo, esto de lo individual y lo colectivo, el yo, el nosotros. También saber cuáles son esos actores que estaban presentes y los espacios y las interpretaciones que se hacen sobre los textiles, ¿no? Entonces hice primero como este ordenamiento en 3 partes. La primera parte era la primera parte es el año en que abrieron sus cuentas, un año intermedio y el año de la pandemia, ¿no? La segunda etapa consistió en identificar elementos que se repetían en los discursos y que se repetían o que sostenían ideas principales, ¿no? Por ejemplo, resaltaba el tema de la ancestralidad, la tradición, las mujeres, el textil como obra de arte, la cultura, el patrimonio, la innovación, entre otras, ¿no? Y la tercera etapa fue identificar qué elementos o símbolos, ejes, digamos, le nombré, o qué elementos culturales, con qué elementos culturales se generaba este contenido y esos discursos. En el caso de Juana, por ejemplo, el huipil o la blusa tradicional de Santiago del Pinar era un detonador de estos discursos. En el caso de Alberto, el huipil de Magdalena Aldama, y en ambos casos el telar de cintura. Porque, bueno, algo importante es que no es solamente hablar de los textiles como producto final o como objeto final, sino el proceso de creación, que eso es algo también muy importante en estos discursos, ¿no? Algo que, digamos, yo me apoyé en 3 ejes conceptuales. El primero es la transculturalidad. Y aquí quería hacer una cita de Masip que dice: no existen o han existido culturas aisladas, puras o primarias, sistémicas y discretas con patrones regulares, producto de una tradición, sino un constante flujo transformador a través de nuevas relaciones entre grupos, siendo la creatividad humana causa y condición de los cambios, ¿no? Entonces, para mí era importante entender cómo hay ciertos factores que se van integrando y que se dirigen a estos cambios culturales. Entre esos factores está el territorio en el que Juana y Alberto están situados. Hablamos del territorio, digamos, de los Altos de Chiapas, pero también de los territorios, por ejemplo, de Magdalena, de Santiago, cómo ha sido ese proceso histórico, ¿no? Otro es el momento en el que están situados, un momento en el que hay pues está este proceso de globalización contemporánea, digámoslo, y cómo esto también influye en los discursos que ellos construyen, producen y reproducen.
que tiene que ver con las redes sociodigitales, ¿no? Como este entrecruzamiento masivo de información, también tiene que ver mucho con esas construcciones. Y el grupo como al que ellos pertenecen, como el grupo de jóvenes, pero grupo también, digamos, de jóvenes indígenas, ¿no? Y cómo eso también se va concatenando, digamos, para que ellos vayan creando estas formas de percibir los textiles, ¿no? Y de nombrarlos y de significarlos. Por otro lado, está el tema, ¿no?, del valor, y creo aquí que hay pues dos esferas, ¿no?, que se nutren. Por un lado está la esfera simbólica y también está la esfera económica. Los textiles en este momento, por ejemplo, son un objeto que se comercializa, ¿no? Es también sí, objeto, ¿no? Se toma como mercancía, digamos. Pero me parece que no está desligado de esa otra parte, que es esa concepción, digamos, simbólica, y que tiene que ver con un pasado que se vincula a Juana y Alberto, ¿no? Como esta herencia o este conocimiento y esta práctica que se va pasando de generación en generación y que también es muy importante, ¿no?, como en estos procesos de producción y comercialización. Yo me acuerdo que Alberto, por ejemplo, me platicaba platicaba en una de las conversaciones que hizo, que había, por ejemplo, un elemento en el huipil que es las estrellas. ¿Y por qué son importantes las estrellas?, decía él. Por ejemplo, mi mamá no sabe leer la hora, ¿no? Entonces ella usa las estrellas para poder saber qué hora son qué hora es en la noche, ¿no? Entonces estas historias son como importantes como para este tipo o sea, como para la creación de estos elementos culturales que son los textiles. Y por otro lado está el tema del valor económico, que es también muy importante, y que tiene que ver con una cadena de valor, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos productivos que hacen únicos a los textiles? Por un lado hablamos de objetos que son artesanales, ¿no? O sea, que tienen como ciertos momentos importantes productivos, por ejemplo, el teñido natural, si tiene brocado, si tiene bordado, qué técnicas ancestrales usan, ¿no?, como para poder crear estos objetos. Pero también creo que el valor está asociado a los discursos nacionales e internacionales, o estos discursos que están como más allá, ¿no?, de algo local, sino como también empujan otro tipo de conocimientos y prácticas en torno a los textiles en diferentes escalas. O sea, hay una construcción mediática, creo yo, también sobre en qué hay que poner atención cuando hablamos de textiles, ¿no? Y qué de estos elementos retoman Juana y Alberto también para hablar de sus prendas, de las prendas que producen, ¿no? Entonces, otro tema, otro concepto que es, digamos, como lo que también empezó un poco este proyecto de investigación y luego se fue transformando, es el género, ¿no? Como estas categorías que son socialmente construidas, cultural y socialmente construidas, y que se fundamentan en las diferencias sexuales biológicas, pero que estas determinan, ¿no?, ciertos comportamientos y prácticas que, digamos, que se imponen y luego se naturalizan, ¿no? Pero como, por ejemplo, Juana y Alberto empiezan a hacer estas transgresiones, ¿no?, como o estos cambios, ¿no?, en torno a estos estereotipos o estas categorías. Y entonces, bueno, hay algunas ideas que giran en torno a ellos. En el caso de Alberto, por ejemplo, él empezó a tejer y en telar de cintura, y esto se considera una actividad de mujeres en Juxtón, que es su comunidad, ¿no? Otra idea es, Alberto usa prendas que son consideradas de mujer también en esta comunidad. Y luego también Alberto comenta que el tejer en telar de cintura es una actividad que no tiene género, ¿no?, que cualquiera lo puede hacer. Y
Juana, por ejemplo, estudió una carrera en psicología cuando lo normal en su comunidad es que las mujeres se casen y tengan hijos al terminar la secundaria, ¿no? O Juana sale y entra de su comunidad sin que sea cuestionada por hacerlo, ¿no? O Juana es feminista y ha creado su propia concepción de feminismo. Entonces son algunas ideas, digamos, que tienen que ver con con este concepto también. Y todo esto me ayudó, digamos, a generar ciertas reflexiones, conclusiones, en las que giran, ¿no? Como en torno a esta investigación. Y la primera es, bueno, le nombré intermediarios en el discurso, y para esto cito a Bakhtin, que dice: todo enunciado es un eslabón en la cadena muy complejamente organizada de otros enunciados. Entonces creo que para entender cuál es esa construcción discursiva acerca de los textiles y qué es lo que Juana y Alberto reproducen también acerca de los textiles, es importante saber quiénes han participado en esas construcciones, ¿no? Están diferentes actores, están ciertas instituciones, están organizaciones no gubernamentales, el Estado, digamos, y también, digamos que es un reflejo, ¿no?, de dinámicas políticas, económicas, sociales que determinan la vida de los textiles, pero también la función de los actores, tanto locales como estatales y demás, ¿no? También creo que hay un tema central, que es el de la comercialización. Los textiles, digamos que ahorita se mueven en ese nivel de que se comercializan, ¿no? Y entonces, para poder entender un poco esto, creo que es importante observar, por ejemplo, quiénes son esas redes de actores con las que convive Juana y Alberto, ¿no? En el caso de Alberto es como mucho a partir de estos actores como más famosos, ¿no? O sea, por ejemplo, Eugenia León, Ofelia Medina, o sea, que esto también le da cierta posición a él, ¿no? Como tejedor y ahora ya como diseñador, ¿no? Que ese es otro cambio que hubo en la posición que Alberto asumió, que él era de ser tejedor, ahora se nombra como diseñador, ¿no? En el caso de Juana, digamos que hay otro tipo de figuras, por ejemplo, feministas, activistas, miembros de organizaciones no gubernamentales, sobre todo organizaciones que son en donde hay, digamos, formadas por mujeres, ¿no? Ese es el caso de Impacto, ¿no? Y y también creo que algo que influye bastante es la trayectoria de vida de cada uno, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que Juana pudiera estudiar, ¿no?, una carrera, o el hecho de que Alberto saliera de su comunidad para empezar a vender textiles, entonces eso representó como cambios, ¿no?, en sus trayectorias de vida. Y también creo que al final se van como formando ciertas figuras de poder, considero. Creo yo que el hecho de lo que decía, ¿no?, este ejemplo del diseñador y ser diseñador o ser artesano o ser artesana, es decir, cómo nos vamos nombrando también tiene que ver con qué posición uno asume en el discurso, pues. Por otro lado, hay también esta importancia, ¿no?, como de ser parte de un colectivo de mujeres que se dedican a la creación de textiles. Alberto no podría posicionarse como diseñador o artesano si no fuera por ese respaldo, por ejemplo, que tiene de que él es parte de una comunidad de mujeres que teje, que le enseñaron, ¿no? Y él siempre, digamos, que prepondera la figura de su mamá como alguien que le enseñó a tejer, ¿no? Y bueno, Juana es parte de un grupo de artesanas que se dedica a la creación de textiles, ¿no? Y también creo que hay algo importante que es una especialización de ambos actores en conocimientos y prácticas, ¿no? Hay como toda un proceso de investigación en ambos casos. Por ejemplo, Juana ha ido a museos a investigar cómo eran los textiles de Santiago del Pinar hace años y cómo son ahora, cómo han cambiado, ¿no? Y también lo mismo Alberto, por ejemplo, investigó con mujeres de su comunidad e incluso recuperó huipiles antiguos que
y entonces como que empezó a investigar cuáles eran como los cargos, las ceremonias, en qué momento se usaban, cómo ha cambiado eso. Entonces ha sido como todo un proceso de especialización y al mismo tiempo yo creo que es una disputa también del conocimiento, ¿no? Entre más sabes sobre algo, como que puedes ejercer mayor, digamos, o tienes mayor posibilidad de acción, ¿no? Como también en el discurso, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, la NFL hizo un video, bueno, sacó una colección que se llama Orígenes, en el cual pues hacen un video sobre Alberto, pero a mí me llamó la atención esto que él puso que dice, en un sueño, una anciana me regaló un telar de cintura. Entonces, esto es algo, digamos, que ha integrado recientemente a su discurso y eso ya es como una legitimación de que él debe ser portavoz, representante de esos conocimientos y esas prácticas, ¿no? Por si había duda, ya digamos que hasta en los sueños se aparece, digamos, eso, ¿no? Y bueno, el tema de bueno, aquí me pasé directo a lo de la legitimidad, que es ese derecho que al final tiene que ver con un derecho o esa posibilidad de quién puede comercializar, ¿no? O quién tiene esa posibilidad. Y esto también del yo y el nosotros, es decir, hay una representación, por ejemplo, Alberto se dice portavoz, ¿no? Juana también, ella es la representante del grupo, sin embargo, también hay la necesidad de un nosotros, ¿no? O esta colectividad sin la cual no se puede como reproducir conocimientos y prácticas, ¿no? Y bueno, también la apropiación cultural me pareció un tema interesante, importante, que dice, voy a volver a citar a Masip, dice, la apropiación de rasgos culturales es inherente a la experiencia humana. Sin embargo, discursivamente ya hay como una separación entre lo que es indebido, lo que es bueno, lo que es malo. En el caso, por ejemplo, de Sara, ha sido acusada la empresa por plagio, ¿no? Y entonces incluso el gobierno mexicano ha pedido como resarcir daños pues a las comunidades, ¿no? De las que se ha hecho este robo. Y bueno, eso se considera una apropiación cultural indebida. Sin embargo, por ejemplo, está el caso de una diseñadora que colaboró con Choice Polavil, que es el grupo de Juana, y que lo hizo a través de Impacto, ¿no? Entonces, ahí hubo un proceso de co-creación, colaboración, hubo un pago que se distribuyó en todas las que participaron. Ese es un proceso diferente, sin embargo, pienso, ¿no? Nada más es como esta idea de que al final se retomaron elementos culturales de un grupo, que este caso es el de Santiago El Pinar. Incluso hubo un proceso como este proceso de colaboración, implica también la imaginación de las mujeres artesanas que participaron, ¿no? Y estas prendas, bueno, se hizo una colección que se llamó Cosmos y esta colección se comercializa directamente con la diseñadora, ¿no? Entonces, aquí hay otra cita, ¿no? que salió en El País y creo que incluso el título dice como el doble filo de la apropiación cultural, que dice, la línea que separa la apropiación indebida y el homenaje o la inspiración es el consentimiento y la compartición de beneficios. Y en el caso de las músicas populares, la tendencia es que sea una apropiación más o menos legítima con claro interés económico, ¿no? Entonces hay como hay como ciertos procesos y ciertos discursos que se van construyendo en torno a estos préstamos culturales y lo que sí se puede o no se puede, ¿no? Entonces creo que también estas son como ciertas pugnas, ¿no? Y bueno, el tema de la relación y el territorio, ¿no? O sea, cómo es que el desarrollo de ciertas técnicas o cierta iconografía también influye, digamos, en cómo se van construyendo los discursos en torno a los textiles, ¿no? Y algo que me parece que también destaco es la cuestión de la creatividad, no solamente en la innovación que se da en torno a los textiles, sino las estrategias de comunicación en redes sociales, ¿no? Como esta transformación del discurso
Y aquí también quería hablar, ay, se me fue, de esta doble función que tienen Juana y Alberto. Por un lado es la de la protección a la cultura y por el otro lado también son agentes de cambio, ¿no? Ellos proponen transformaciones e innovaciones y cómo es esta dualidad, digamos, que quizás se complementa, pero a veces también se tensa, ¿no? Y por otra parte, la resignificación de las prendas, ¿no? Digamos, esta fotografía a mí me sorprendió mucho porque este huipil es el huipil tradicional de Magdalena Aldama, de hecho lo usan en ceremonias las mujeres y eso es algo como sagrado, ¿no? Entonces, cómo el usarlo, cómo el que Alberto lo use, tiene un cambio simbólico, ¿no? Cultural muy potente, ¿no? Y como él me decía, y yo le pregunté una vez en una conversación, una conferencia que dio en la UNICH, si él creía que las prendas, al igual que el tejer en telar de cintura, tenían género, y me dijo, no, no tienen género. Luego puso como un ejemplo que me llamó la atención, que fue, bueno, es que yo veo a los extranjeros que ellos usan estos huipiles y como por qué nosotros no podríamos hacer lo mismo. Entonces, estas referencias también que se van como tomando de otras partes, ¿no? Y también Juana, ¿no? Como empieza a integrar ciertos elementos que hablan una resignificación o una combinación de objetos, ¿no? Que resaltan la importancia de trabajar en colectivo, pero trabajar como con las mujeres. Y yo me acuerdo de Rosa, su hermana, que decía que antes a ella le daba pena usar el traje de San Diego del Pinar y ahora lo lleva con dignidad. Entonces también esos cambios son importantes dentro de la comunidad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esas son las reflexiones, digamos, conclusiones a las que les quería compartir. Yo sé que se puede ahondar y profundizar en estos temas y bueno, la intención es como seguir jalando estos hilos para analizar. Muchas gracias.